de Apocalipsis, capítulo 12 de Apocalipsis. Estaremos leyendo desde el versículo 1. Ya sabe usted hasta dónde nos correspondió leer la semana anterior. No se le olvida. Capítulo 12, estamos hablando del tema de la mujer. Apenas vamos hablando en forma de introducción acerca de lo que es el contexto, para luego tener la explicación de los versículos y entenderlos con mucha claridad. Dice la palabra de Dios de la manera como está escrita: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Hasta ahí vamos a dejar. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Parece ser que en el contexto que dábamos a conocer acerca de la guerra cósmica, casi lo dejábamos como ya completado, finalizado, pero nos falta un poquito. Si yo no le explico todo el contexto, entonces no puedo enlazar en la explicación de los versículos del 1 al 2. Esto último del contexto va a ser bastante resumido, porque de esa guerra cósmica que se dio en el cielo, todos conocemos la historia de que hubo un vencedor, y ese fue Dios. Satanás fue derrotado con sus huestes de demonio, ya no le llamo ángeles sino demonios, y fueron trasladados a un lugar de vivienda, así lo puedo decir. Su hábitat sería el cosmos, los aires. Por eso es que el apóstol San Pablo mencionaba la semana anterior en el texto: nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que contra principados, contra huestes malignas que se mueven y que están allí precisamente, hermanos, una cantidad no del todo la que fue expulsada del cielo, sino una parte nada más ha sido liberada para habitar en el cosmos, en los aires, y la otra parte ha sido reservada en prisiones de oscuridad. Decía que Dios es un Dios sabio, y a Dios nunca se le cuestiona en sus determinaciones. Si esa cantidad de demonios estuviera suelta, toda la que fue traída por la cola de Satanás, increíble, se tornaría más fuerte la lucha del cristiano. Y por eso es que usted oye mencionar muy continuamente expresiones como estas, que algunos las han agarrado y las han malformado. Y hoy es si no estoy mal, en lo que yo estudié en un instituto bíblico, son ciertas materias las que se cursan, pero estoy ajeno, pero por los comentarios que he oído mencionar, hoy han introducido en la mayor parte de congregaciones una materia que se llama guerra espiritual. Y la realidad es que sí existe una guerra espiritual, y la misma Biblia nos da la manera como nosotros podemos librar esa guerra espiritual, los hijos de Dios, contra los demonios y el mismo diablo.
Pero parece ser que estas personas tergiversan lo que es esa expresión, guerra espiritual. Y la digo tergiversan porque ellos la han metido en sus congregaciones que están 100% contaminadas por el G12, y comienzan a dar la explicación de esa guerra espiritual y la manera en que se debe de librar esa guerra espiritual. Esto no lo he oído, sino que yo lo he leído. Y comienzan a dar las formas como pelear en esa guerra espiritual. Y algunos utilizan mecanismos, métodos humanos, como ir a agarrar una avioneta e irse para cierto lugar geográfico por los aires y hacer una declaración a través de la metafísica: este territorio es nuestro. Así lo dicen ellos. Lo declaramos libre. El hombre fuerte es atado. Son expresiones que utilizan. Esto no está ajeno a lo que pulula y se da en diferentes lugares. Y comienzan a regar aceite. Yo no sé si es aceite El Dorado, Orisol, Sula, porque hay una empresa que se llama Sula, que es hondureña, o es aceite de oliva. No creo que sea aceite de oliva, porque si usted va a un súper, el aceite de oliva es caro. Es caro, a no ser que lo tengan en los súperes de oferta cuando se ha arruinado. Ahí sí lo puede hallar un poco más cómodo usted. Pero no creo que agarren barriladas o grandes cantidades exageradas de aceite y anden regando esa montaña donde hacen sacrificio los brujos, y donde quizás el país donde está sufriendo mayor violencia, y comienzan a derramar el aceite y a expresar palabras en el aire, en bocinas que apenas se alcanzan a oír, que no se oye nada, declarando el territorio liberado y a la vez peleando en la guerra espiritual, atando los demonios, atando al hombre fuerte. Ese es un mecanismo que utilizan, y lamentablemente me van a dispensar muchos estos mecanismos, y no lo voy a generalizar la expresión. Yo no estoy aquí para agradar a nadie, sino para hablar la verdad. Muchas de las iglesias, asambleas de Dios, utilizan ese mecanismo, las que están introducidas en el G12. Por eso dije, no lo voy a generalizar, porque tengo muchos amigos y consiervos que al oír esta grabación y verla a través del internet, mi respeto hacia ellos, se han conservado en la sana doctrina. Pero hay iglesias que se han desviado de la sana doctrina y han asimilado estos mecanismos que nada tiene que ver con las instrucciones que la misma Biblia nos da para poder pelear esta guerra espiritual. Es un grupo de congregaciones que se han metido a eso, a dar charlas de discipulado. Yo no estoy en contra del discipulado. Si se imparten consejerías, o que digo, exposiciones del discipulado, buenísimo, pero que no se ligue a ese sectarismo del G12, porque se estaría corrompiendo la iglesia. Pero muchos comienzan a meter esa materia, guerra espiritual. Está bien, existe la guerra espiritual, pero ahí la malversación que hacen, y comienzan a enseñarlo y la gente lo asimila. Pero ese sería el primer mecanismo. El segundo, algunos lo hacen y les enseñan que hay que tirar, aparte de eso, otro tipo de cosas, no solamente aceite, sino agua santa sobre aquel lugar. Si no es aceite, algunos brujos que se han colado dentro de la iglesia, porque hay brujos que se han metido en la iglesia hoy en día. O sea que la iglesia está contaminada por gente bruja, y esta gente bruja hay que desenmascararla también. Tienen apariencia de piedad y supuestamente como que se visten como cristianos, y comienzan a andar de casa en casa regando sal, tirando sal en las casas.
tiran arriba sal o hacen excavaciones en donde hay supuestos entierros de personas que les han hecho brujerías. Es un mal viejo el que se ha metido en iglesia. Todo esto, hermano, lo cual yo le estoy enseñando, no tiene que ver nada con guerra espiritual. O algunos les enseñan a pronunciar expresiones en las cuales son como expresiones claves para liberar una nación, para liberar un pueblo, para liberar una colonia. Y comienzan esas expresiones que le dije: atamos al hombre fuerte. Y comienzan a decir: cada palabra que emana de nuestra boca tiene poder. Cuando nosotros sabemos que las palabras que emanan de nuestra boca no tienen poder. La palabra que emana de la boca de Dios es la que tiene poder. Es esa, no lo que nosotros decimos. Una cosa, es mejor ser realista. Mire, exprese cosas positivas y no anda hablando solo negativismo. Ese es ser más sincero uno. Pero aplicar metafísica es trastornar ya. Una cosa es levantarse de la cama y decir: hoy este día me toca que pelear contra el diablo, pero yo declaro a la luz de la palabra de Dios. Es una declaración de fe distinta a la metafísica. La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. La palabra lo dice, no lo dice mi boca, sino la palabra del Señor. Entonces muchos salen graduados de estos lugares y salen diseminados, se expanden a supuestamente a desenvolverse en su, por no decir otra cosa, en lo que ellos dicen que es ministerio. Eres pura farsa. Yo sé que con esto voy a caer mal, y máximo hoy que el mensaje lo están viendo en diferentes países. Entonces ahí comienzan a desenvolverse y a enseñar guerra espiritual, y comienzan a hacer lo mismo que les han enseñado. Por eso es que tengan mucho cuidado aquellos que se van a meter a estas iglesias, hermano. Yo sé que muchos de ustedes tienen familiares allí. Pregúnteles qué les están enseñando, porque fuera bueno, porque el perfil de la iglesia del Señor, no importando el rótulo, el perfil de la iglesia es la doctrina apostólica. Es esto. No es la doctrina de la palabra que cambia, no es la doctrina de príncipe de paz, es la palabra que contiene esa doctrina. Doctrina es enseñanza. ¿Qué les están enseñando? ¿A saber qué? Entonces la gente que está sentada comienza a absorber y andan haciendo cosas ridículas de lo que ellos han recibido de su pastor. La realidad de esto es que si existe la guerra espiritual, entonces la misma Biblia nos da las armas y el mecanismo, cómo enfrentar al enemigo, cómo pelear. A mí no me habla la Biblia ni me recomienda que vaya a tirar aceite o que ande gritando en las calles haciendo declaraciones de la metafísica, sino que la misma palabra me insta a mí a permanecer firme, así como usted lo escucha, firme. Todo aquel que está firme y no está flojo, ese es uno de los requerimientos para poder pelear contra el diablo. Un flojo no puede pelear contra el diablo ni contra los demonios. Tiene que estar firme. ¿Firme en qué? En sus convicciones, en lo que ha recibido, en lo que ha aprendido. Es el tipo de firmeza que tiene que tener una persona. No hacer declaraciones farsas. Aparte de eso, lo que la Biblia nos recomienda también, aparte de permanecer firmes, es que nosotros tenemos que usar la armadura de Dios. Efesios, en la epístola de Pablo a los hermanos de Éfeso, habla de ello. Utilizar la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? Es de lo cual todo cristiano, desde el momento de convertirse a Cristo, tiene que tenerla. Yelmo, que es el casco para proteger la cabeza
de todo dardo y de todo mal pensamiento, porque el enemigo ataca aquí. Bien decía Martín Lutero en uno de sus libros, él decía las siguientes expresiones: la tentación, decía él, la comparaba a pájaros que dan vuelta en un nido, en un árbol. Él decía, pudiera ser que las tentaciones vengan como pájaros que revolotean, que dan vuelta en un árbol para poder hacer su nido, y de eso nadie puede librarse. Las tentaciones están a la orden del día. Dos tipos de tentación: por las concupiscencias que hay en nuestro interior, por cargar doble naturaleza, habrán de venir esas tentaciones. Dice que muchas veces el peor enemigo no es el diablo ni el pecado, sino que nosotros mismos, lo que cargamos dentro, hermano, la vieja naturaleza. Por eso es que Pablo decía que cuando él quería hacer lo bueno, muchas veces hacía lo malo. Y por eso es que él decía, ah, hombre miserable de mí. Miserable, él decía, el cuerpo, esos tipos de deseos que salen del interior. Pero hay otro tipo de tentación que viene de afuera, hermano, y esa es fuerte también, que son los ataques del diablo. Por eso es que nadie tiene que desanimarse cuando se sienta y piensa deseos terribles y de repente o sea atacado. Nunca diga no soy hijo de Dios, quizás hasta aquí llego. No, eso es parte de la lucha. Usted ya sabe la palabra, sabe lo que le estoy explicando. No se sienta frustrado, porque al principio uno se siente como frustrado, encerrado en un cubículo, y uno dice, quizás no soy hijo de Dios porque estoy sintiendo tentación. ¿Quién no es tentado mientras estamos en este cuerpo? Pero eso es lo lindo, hay una lucha. El hombre tiene que ponerse el yelmo, y luego ¿qué? La coraza de justicia. Tiene que estar revestido de la justicia de Dios, hermano. Aleluya. La coraza es muy importante colocársela para proteger el corazón, porque el diablo donde va a lanzar dardos es al corazón. La misma Biblia dice, sobre todas las cosas nos aconseja, lo que tenemos que guardar es el corazón. Un corazón contaminado, ya el enemigo ya lo hizo caer. Protege parte del corazón. La coraza, dos, ¿verdad? Ya el segundo elemento de este traje o de este uniforme del soldado cristiano. Tercero, es de utilizar también el escudo de la fe. Óigame, todo aquel que tiene su confianza puesta en Dios, el diablo no tan fácil lo derrota, porque el escudo de la fe es la confianza que nosotros mantenemos a las promesas de Dios cuando estamos en peligro. ¿Me escucha lo que le estoy diciendo? Cuando estamos en peligro siempre tenemos que recordar que hay un Dios que ha prometido ser nuestro refugio de generación en generación. Recordar las palabras escritas de este libro nos trae un escudo. Diablo, no tan fácil. Dice que el escudo es un arma para poder defenderse, pero ahora viene un arma para poder avanzar. Una cosa es defenderse y otra cosa es un arma de avance, porque esta arma no es para retroceder. Todo aquel que tiene la espada del Espíritu no retrocede. Un soldado con el arma en la mano jamás retrocede. Jamás retrocede, porque la misma palabra de Dios dice que no somos de los que retrocedemos. Y también la misma palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No somos cobardes. La espada es para
defenderse, pero también para dar. Es la palabra, espada del Espíritu. Razón dice el escritor a los Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra las partes internas del cuerpo. Ahí no hay tales que deje algo ahí de por medio y esto lo pase por alto. Todo. La palabra es la obra completa, la ha hecho en nosotros. Por eso es que somos niños nuevos. Espada. ¿Cuántos llevamos ya? ¿Cuántos elementos de este uniforme, de este traje? Yelmo, coraza, escudo y espada, 4. Y está el calzado del apresto. Todo buen soldado utilizaba su calzado para mantenerse firme. Un calzado inadecuado no sirve. Un calzado adecuado apresura en la batalla. Usted no se resbala, sino que se mantiene. ¿Entiende qué necesario es tener este uniforme en la guerra espiritual? Que me digan dónde sacan esas tonteras, esas basuras. Dispénseme la expresión que voy a utilizar. ¿De dónde sacan esas estupideces estos tipos? Piensan que uno es tonto, es retrógrada. Lo siento mucho. El Señor limpió nuestra cabeza de la suciedad que teníamos, limpió nuestro corazón. Ahora tenemos la mente de Cristo para entender su palabra. ¿De dónde sacan tanta tontera? Elementos humanos, aceite, declaraciones, metafísica, rociamientos de agua. ¿De dónde sacan eso? Bueno, lo lógico es hablar de ese contexto. Lo sacan de los brujos. De los brujos sacan eso. O sea que hay gente infiltrada, gente bruja, hechicera, hijos de Satanás metidos dentro del cuerpo de Cristo, pero poderosos del Espíritu Santo para limpiar su iglesia. Tiene poder, hermano. Él está vivo. Él vive. ¿Verdad que va a causar malestar este mensajito? Ya lo está causando. Y el hecho importante de tener ya este uniforme, hay otros elementos que la Biblia recomienda. Por ejemplo, y es lo que menos hacen los del G12, porque ellos han metido elementos humanos, físicos, y han dejado lo espiritual a un lado, han dejado la Biblia a un lado. Ellos ya no hablan de ayuno, hermano. El ayuno es muy importante en la guerra espiritual. Increíblemente, el ayuno tiene poder para romper con ligamentos, pero el ayuno de verdad, del cual la Biblia habla, no esos medios ayunos después del ayuno a sopa de rey al mercado. El ayuno de verdad, hágase un ayuno de verdad, las 24 horas va a ver usted si ese día no mira estrellitas. Esos ayunitos, ay, a las 12 del mediodía ya sienten olor a pollo. De acuerdo a la necesidad, así es el ayuno, porque es la expresión del alma necesitada del ayuno, abstinencia de alimento. Es usted quien tiene que hacerlo según su necesidad. Aparte del ayuno, la oración. Cristo mismo dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación. En la lucha espiritual es muy, muy importante la oración. Un cristiano sin oración es presa fácil del diablo. Para poder mantenerse en pie en la vida espiritual, primero se necesita estar de rodillas. Si usted quiere ser un cristiano exitoso, doble rodillas, platique con el general de generales. Él mismo lo incentiva a usted: clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos dicen amén en esta noche?
Somos una iglesia que respetamos la palabra, hermano. A mí no me importan los cuestionamientos ni las amenazas. Así como aquel coro que fue escrito en 1970 que dice: soy libre. Y me gusta la letra del coro. Aunque la gente me insulte, dice, aunque el mundo me critique, soy libre, soy libre. Usted nunca ha oído ese coro. Un día de estos lo va a tener aquí en su mano, porque lo vamos a cantar. Soy libre, soy libre. Y dice: gloria a Dios, porque soy libre en Cristo Jesús. Aunque se oponga al infierno, dice, soy libre. Y lo mismo digo yo: aunque se abran las puertas del infierno y no les agrade este mensaje. Cristo fue muy enfático en Cesarea de Filipo con Pedro, y habló una palabra profética que dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la verdad. Levante su mano, yo que usted estaría diciendo amén. ¿Qué es la verdad? Levante su Biblia y diga: esta es la verdad. Esto es la verdad. Con estos elementos, ahora usted sabe cómo puede pelear la guerra espiritual. El que cae va a caer por ignorante, hermano. Hermano, ¿y por qué cayó? El diablo me echó zancadilla. Cayó no por ignorante, sino por aguado. ¿Me escucha? Sí, porque usted sabe qué hacer en esta guerra espiritual. Una gente que no pone en práctica esto, hermano, difícil que pueda ser vencedor. Ya habiendo hablado de esto, entonces, ahora prosigo con lo que hace falta. ¿Me entendió todo la guerra espiritual, verdad? Era necesario explicarle. No vaya a pensar que voy a posponer los versículos. Vamos a salir temprano porque la vigilia va a comenzar a las 10 de la noche. Que creo que usted se va a quedar, porque tiene que orar acá. Las dos viejitas dicen amén. Más hipotes, 2-3 semanas está descalificado. Porque el que no permanece en esto, difícil que pueda seguir luchando en el evangelio. Entonces la guerra espiritual ahora se traslada para la tierra, ya no es arriba. Por eso es que Satanás habita en el cosmos, los demonios en los aires. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén y lo colocó allí, allí estaba Satanás moviéndose en los aires. ¿Me escucha? Por eso es que ahí Satanás comienza a actuar, ya habiéndose trasladado la guerra cósmica arriba, ahora a la tierra, tratando de truncar los planes de Dios, hermano. Opositor el tipo. No le cuento todo porque ya está trillado esto, ya lo hemos aprendido, lo hemos repetido. Usted sabe lo que hizo con Adán. Lo hace pecar a la mujer y a él. Comienza la guerra, señores. La guerra entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Las bases de competición somos nosotros, los trofeos. Pero allí, cuando inicia esa guerra aquí en la tierra, hay una promesa en la Biblia, porque ahí se declara esa guerra permanente aquí en la tierra. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti, la descendencia de la serpiente, y la descendencia, parafraseándolo para que lo entienda mejor, de la mujer. La descendencia de la serpiente, que es Satanás, esta te morderá el carcañal, pero la descendencia de la mujer le aplastará la cabeza.
Ese es hablar de guerra espiritual. Y ahí se define, ya lo tiene Génesis 3:15. ¿Verdad que eso dice? No lo buscaron, hermano. Ustedes amén dicen. Ustedes por Apocalipsis andan, hermano. ¿Ya lo tienen? Amén dice. No lo halló, ¿verdad? Va. Eso dice Génesis 3:15. Promesa repita fuerte la palabra conmigo. Promesa de redención. En esa promesa de redención ya hay un victorioso. Ahí se adelanta quién es quién. Y la palabra, cuando nos habla proféticamente, no nos miente. Es real, más que Ciudad Real. Es tan real que usted no se lo imagina. Fiel. Y comienza la lucha. ¿Quién sería el que vendría de la mujer? Claramente, ya vamos a entender, es tan lindo entender los versículos, estos que vamos a estudiar hoy. Está hablando de un Mesías. La palabra Mesías significa ungido. Esa expresión o ese título ningún hombre puede tenerlo. Es cierto que David llamaba ungido a Saúl en el sistema que habían sido colocados por Dios. Cada vez que un profeta y un rey habría de ser instituido para fungir en ese cargo, era precisamente ungido con aceite, en base al cargo en el cual iba a desenvolverse esa persona. Pero en el sentido estricto de la palabra ungido únicamente le cabe al Mesías, porque eso es lo que significa la palabra ungido, Mesías. Que este señor Cash Luna y Guillermo Maldonado y su pacotilla del G12 se declaran ungidos, se están declarando que son el Mesías. Lo que yo puedo decir es que son los pequeños anticristos, porque después de ellos viene el propio tata de ellos, que es el anticristo. Entonces, pero Cristo es el ungido de ungido. Si Él es el ungido, entonces estamos hablando de Él como Mesías. Él es el que vendría, sería la descendencia de la mujer. Te explico posteriormente. Ve aquí lo que le voy a mencionar y ponga bien en práctica el sentido del oír. El diablo percibía que eso que se habló en Génesis se daría. El diablo no lo conoce, él percibe, porque él no tiene los atributos de Dios. Por eso es que él intentaría en esta guerra acá hacer hasta lo imposible porque ese quien lo derrotaría no naciera. Registren la Biblia en toda su historia en el contexto antiguo testamentario. Solamente se lo voy a decir así: Dios escoge a Abraham. Bueno, hablemos la historia completita. Los primeros dos hijos de Adán, uno se llamaba Caín y el otro Abel. ¿De dónde vendría el Mesías? ¿De Caín o de Abel? De Abel, el justo. Pero ¿qué hace el diablo? Pone cizaña en el corazón de Caín y mata a su hermano. ¿Quién puso eso en el corazón de Caín? El diablo estaba metido en esa guerra. Lo mató y lo enterró. Pero aún enterrado, su sangre clamaba por justicia. Hermano, ¿se acabó entonces de donde vendría el Mesías? No, los planes de Dios nunca quedan frustrados, porque su palabra es inquebrantable. Dios restituye a Abel y nace Set. Esto no termina, parece ser que el contexto es extenso. Pero ¿qué pasó con Set? La descendencia de él se proliferó, se hizo grande, pero se descuidaron. ¿Por qué? Porque viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice Génesis, tomaron para sí
de ellas. Las tomaron para ser sus mujeres. Viendo los hijos de Dios se refiere a la línea de Set, los hijos de Dios. No está hablando de ángeles caídos, aunque hay un libro apócrifo que habla de que fueron ángeles caídos los que tomaron a la descendencia de Caín, y de allí unieron sus cuerpos, así lo relatan ellos, así lo voy a parafrasear. Tuvieron relación sexual, y es ahí donde nacieron los grandes héroes, los grandes gigantes de aquella época. Pero el problema es que si alguien habla de eso muy literalmente, está violentando el contexto, y máximo si estudia la materia de angelología. Aquí han venido predicadores que yo les he oído, pero se contradicen. Cuando ellos se exponen, hablan de angelología y hablan de la reproducción de los ángeles, cuando los ángeles no se pueden reproducir. Ellos no pueden. Por eso es que en el cielo, usted y yo, cuando estemos allá arriba, vamos a ser como los ángeles. Ahí no hay tales que usted va a ir a andar buscando esposa allá arriba, hermano, y va a tener un retajile muchachito con fuera cuyo. Allá en el cielo vamos a ser como ellos. Son diferentes las finalidades de estar allá, hermano. ¿Entiende? Entonces yo no acepto, ese es violentar el contexto. Quienes se unieron a la descendencia de Caín fue la línea de Set. Se descuidaron. ¿Quién hizo que ellos se descuidaran de su propósito? El diablo. Esa es guerra espiritual, señores. Distorsionó lo que Dios había creado como restitución de donde vendría el Mesías. Y sigue la historia. Seguimos adelante. Escoge un hombre llamado Abraham. Me estoy adelantando un poquito más, hermano. La esposa de Abraham, ¿sabían ustedes que ella era estéril? ¿Quién cree que puso esterilidad en el vientre de esa mujer? El diablo se rió y dijo: frustré los planes de Dios, y ya no van a ser de donde habrá de venir el Mesías. Aún de 90 años parió esa viejita. Alábele que Él vive, hermano, porque Dios es fiel en su palabra. Diga amén. Hay una viejita pariendo de 90 años, hermano. Ya imagino. Hasta así me pone la piel a mí. Una viejita, ya bisabuela, hermano. Una viejita siendo llevada al hospital San Juan de Dios, hermano. Y los médicos ahí viéndola. Yo creo que tumores, no, hijo, dice. Y aún la misma Sara dudó porque se puso a reír. El mismo Cristo que visitó a Abraham le dijo, porque Cristo se aparecía en el Antiguo Testamento, a eso se le llama teofanía. Estaba una cortina así, y al otro lado estaba, y el Señor la vio cuando se estaba riendo, la oyó. El reírse es como poner en tela de juicio lo que Dios ha dicho. Eso es muy peligroso. Por ejemplo, yo le digo a usted: muy pronto nos vamos de aquí de la tierra en el arrebatamiento de la iglesia. Eso no merita que usted se esté chisteando como hace el bayunco ese de ese hereje predicador de los jóvenes, Dante, el que porco le ponen jabón, Dante Jabón, Hebel, burlador tipo, arrepentite de tus pecados. Eso no es motivo para burlarse, eso es cuestionar la palabra de Dios, cuando eso se tiene que asimilar con mucha seriedad, porque Él pronto viene por su pueblo. Diga amén. Pero mire, ahí estaba metido el diablo, hermano. Metido. Él puso esterilidad. Sigamos la historia. ¿Quién nace? Porque hay un hijo de la carne y un hijo de la promesa. Abraham mete la pata
con Agar, se adelanta. Y su esposa le dijo: "Ah, está bien, pues como ya no te puedo dar hijo, entonces tómala, mi sierva". El gran conflicto que hay entre los palestinos hasta este momento, miles de años han pasado. Y mire el problema que metió Abraham. Pero nace el hijo de la promesa, donde vendría el Mesías, que es Isaac. Que habla la Biblia de Isaac, la mujer de Isaac. ¿Qué pasó con la mujer de Isaac? ¿Ah? Parió 2 hijos, dígalo fuerte conmigo, parió 2 hijos. Uno se llamaba Esaú y el otro Jacob. Uno era peludo como que era Mico, y el otro era lampiño, igual hermano Wilber, que ni bigote le sale. Ahora me entiende que es lampiño. Pero no se afligan ustedes que no le sale pelo aquí. Así déjense, hermano. Los hermanos están gastando en muchas rasuradoras. Algunos hasta la aplanadora del alcalde mandan a traer. Entonces nacen 2 hijos. ¿De dónde vendría el Mesías? ¿De Saúl o de Jacob? De Jacob. Pero este muchacho sale vivo, hermano. Bueno, su mamá le enseñó, ¿verdad?, a cocinar y a ser listo. El hecho es que de él vendría el Mesías. No hay mucho que hablar de él. ¿Y qué pasó? Un día ambos crecen. Y cuando crecen, entonces el diablo ahí tratando de meter mano, ¿verdad? ¿Qué pasó con una de las esposas de Jacob? Porque este salió listo. Este tipo tuvo, no una. Dios no aprueba, escúcheme, la poligamia. Dios no aprueba la poligamia. Esto está fuera de contexto, hermano. Tuvo muchos hijos, de ahí vinieron las 12 tribus de Israel. Pudiera seguirle relatando toda la historia de la guerra que vino de arriba y se trasladó acá, hasta llegar acá. Mientras el periodo histórico se mantenía en el pasado, Satanás siempre trató que no naciese el Mesías. Llegamos hasta el Evangelio según San Mateo. ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que hizo Herodes cuando se vio frustrado en sus planes? Se enojó, se encolerizó cuando los sabios del oriente ya no regresaron por allí, porque Dios les avisó que se fueran mejor por otro camino. ¿Qué hizo? Mandó a matar los niños, correcto, de acuerdo a la edad en que el Mesías ya había nacido en Betlehem, casa del pan. ¿Quién estaba ahí de por medio, Herodes o el diablo? Tuvo que huir José con María a Egipto. No fueron a aguantar hambre porque los sabios del oriente ya les habían llevado oro, incienso y mirra. El oro podían venderlo y sobrevivir allá. Pero cuando Herodes muere, entonces Dios le habla a través de su ángel a José y le dice: regresa ya a Jerusalén, porque el que procuraba la muerte del niño ya murió. Sigamos con la historia. Pero ahora voy a dejar a un lado allí, porque ya estamos hablando del nacimiento de Jesús. Vayámonos a la explicación de los versículos en esta noche, que esto nos interesa. Israel, mientras el Mesías no nacía, sufrió persecuciones, devastaciones terribles, hermano. Y esto es que yo me salteé la historia en los periodos de cautividad. ¿Qué dice el verso 1? Apareció en el cielo una gran, dice fuerte, una gran señal. ¿Qué dice que apareció? ¿Qué fue lo que vio Juan en la visión? Una gran señal. ¿Era pequeña o grande? ¿Qué es grande? La expresión para grande, ¿qué es? Bix. Mega. Sí, correcto, mega, grande. Pero Bix también es grande, ¿verdad? Ok. Entonces, mega, grande. Era grande la señal. Ahora, cuando Juan ve la señal, que es la palabra que el hermano dijo, mega, grande. Esta señal que Juan vio parecía ser, así la expresión, de enorme tamaño, gigantesca.
Cuando se habla de esta señal, la palabra señal viene a ser como una expresión, hermanos, que describe un símbolo. O sea que lo que señala es la expresión en el griego que se dice en el original de la Biblia, en Apocalipsis, es la expresión simeión. La expresión simeión es señal. Y lo que da a entender la expresión simeión es que esa señal que Juan vio es una realidad, es verdad. Aparte de la señal de Simeón que Juan vio, lo que los muchos comentaristas hablan respecto a esto es que ellos dicen que es el método literal, así como usted lo está oyendo, de interpretar las escrituras. ¿Por qué? Porque permite el empleo regular del lenguaje simbólico. Por eso es que la Biblia contiene imágenes simbólicas. La Biblia no le habla toda literalmente, y máximamente el libro que estamos estudiando, que es Apocalipsis. Ahora, si esto mismo de interpretar las escrituras permite el empleo regular del lenguaje simbólico, entonces fácilmente vamos a comprender lo que la misma realidad está señalando, hablándolo en el aspecto literal. Por eso es que en este caso la descripción explícita que el mismo Juan, hermanos, hace al observar esa simeión o esa señal, lo que muestra en primera instancia, por favor siga leyendo la Biblia, en el verso 1, 12:1, ¿verdad? Una gran señal, dice, apareció, así lo voy a decir yo, una gran señal, dice, una mujer. No, espérense, yo voy explicando, ustedes no. Ustedes muchos van corriendo. Miren, no tema por la lluvia, aquí estamos seguros. De todas maneras, todos hemos venido para quedarnos en la vigilia. Algunos ya reservaron el cupo en el bus, ahí se van ustedes. No han entendido ustedes qué es lo que hace la misión nuestra, a la cual pertenecemos, una vez por mes. No he entendido la disciplina. Lo dejo para en otra ocasión. Necesito hablar de esto. Dice que él vio una mujer. Algunos hacen sus propias hipótesis. Dicen que esta mujer es María. No. Algunos dicen que esta mujer es la iglesia católica. Peor eso, hermano. Vamos a ir directamente a dar la interpretación a qué se refiere con la mujer. Pero necesito que usted vaya conmigo a un contexto apropiado de la Biblia. En su casa, cuando usted llegue, ahorita apúntelo nada más. Génesis capítulo 37. Apúntelo nada más. En los versículos del 9 al 11. Cuando llegue a la casa lo lee. Solamente déjeme explicarle. Génesis 37 habla con respecto a uno de los sueños, porque tuvo dos sueños. Uno fue el sueño de espigas y otra cosa con los astros mayores y las estrellas. A ese me refiero en el ejemplo. Dice que José soñó que la luna y el sol y las estrellas, y dos estrellas, se postraban delante de él. Respetando la interpretación bíblica y no violentando el texto, sino que apegándonos a ello. ¿Qué significa entonces lo que el mismo José tuvo como sueño? Interpretando la Biblia, el sol es su papá, la luna es su mamá y las dos estrellas son los dos hermanos. ¿Entendió literalmente? Esa es la interpretación. Pero ¿qué saco yo de esa interpretación antiguo testamentaria? Mucho. A quien se está refiriendo aquí como mujer no es nada ni menos que a Israel. Es Israel de quien está hablando aquí, hermano.
Esa es la mujer. Dígalo fuerte conmigo: Israel. Esa es la mujer. O sea, la mujer es la expresión, diciéndolo, lo que representa a Israel. Esa es de una manera simbólica, Israel. Pero ¿qué con Israel en el panorama profético? Por eso es que tenemos que ver siempre hacia allá, el Medio Oriente, lo que está ocurriendo. Todo el vórtice del cumplimiento profético se da alrededor de esta nación, hermano. No se puede excluir a esta nación bendita. Dígalo fuerte conmigo: Israel es bendito, porque es el pueblo de Dios. Y no me importa si me están escuchando algunos por ahí que no les gusta esto. Don Hugo Chávez, Israel es bendita. Pero sigamos leyendo, por favor, no se me adelanten. Dice que estaba, vamos a ver con esto que les voy a mencionar, es una descripción de cómo estaba vestida esta mujer. Apúntelo ahí: descripción de cómo estaba vestida. Dice el texto 1: una mujer vestida del sol. ¿De qué estaba vestida? El sol. Lo que significa esa expresión, vestida de sol, es que está reflejando la gloria. Dígalo fuerte conmigo: gloria, brillantez y dignidad. ¿Por qué? Quiero que repitan fuerte eso conmigo. Es que esto está rico, hermano. Mire, yo quisiera irme a las 10 de la noche aquí y de una hora a la vigilia, entrar con el siguiente culto. ¿Por qué tiene la brillantez del sol? Ya le decía la interpretación: porque tiene gloria, brillantez y dignidad. Repita: gloria, brillantez y dignidad. Eso fue lo que Dios le dio a esta nación. En el libro del Éxodo se relata los 3 propósitos que Dios tenía con esta nación. Y me seréis una nación constituida por reyes y sacerdotes. 1. 2. Ustedes me van a hacer una nación santa, que significa apartada, diferente. 3. Serán como una joya en mis manos. Es decir, como algo que tenía validez y que sería exhibida en la vitrina mundial. 3 propósitos que Dios quería con este pueblo. Por eso aquí le he mencionado 3 aspectos importantes: gloria, brillantez y dignidad. El único que da gloria, brillantez y dignidad es el Dios Todopoderoso cuando toma una nación. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Es casi similar a usted. Dios, en usted Dios se ha glorificado. Dios nos ha dado brillantez. Dígalo fuerte conmigo: brillantez. Y nos ha hecho dignos del Padre. Ya no somos vistos como extranjeros y advenedizos, como entenados, sino que somos hijos de Dios. Diga amén. Diga fuerte: yo soy hijo de Dios. Digno, digno, dichoso, bienaventurado usted. Cuando Dios toma un pueblo, una persona, lo hace digno, hermano. Por eso es que estaba vestida de sol, brillantez, gloria y dignidad. Así constituyó esta nación. Ver a Israel era estar presenciando el panorama más hermoso. Verla a usted es quedarse con la boca abierta. ¿Por qué? Porque usted es la novia del Cordero. Aleluya. Así estaba vestida esta mujer. Israel en su esplendidez,
¿Qué más dice el verso 1? Vestida de sol. Y dice el texto 1, con la luna debajo de sus pies. La mayor parte de escritores bíblicos sencillamente lo que hablan, dice, es probablemente que esta sea una descripción de la Israel exaltada, la luna a sus pies. ¿Por qué está mencionando? La mayor parte de escritores concuerdan con eso, de exaltación. Porque si la luna está debajo de los pies, ¿qué dice la Biblia que Dios Padre va a hacer con su Hijo en el futuro? Cuando Él tome dominio de todo, dice que Él pondrá a sus enemigos por tarima en sus pies. Estoy dando la interpretación porque estrado es tarima. Pondrá a sus enemigos por tarima a sus pies, le guste o no le guste. Porque toda lengua, primero, digámoslo de esta manera, toda rodilla se doblará, no importa quién sea, hermano, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso es que ante la Israel exaltada aparece la luna debajo de sus pies. Veamos, sigamos leyendo, por favor. Esto está interesante. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Dígalo fuerte: de 12 estrellas. Dice que tenía una corona. En el griego corona es la palabra estéfanos. Dígalo fuerte, estéfanos. Que era una corona que se le daba a los vencedores, a los campeones en una triatlón. Cuando competían, se les daba una corona de laureles y luego se les sacaba ahí para que toda la gente lo reconociera y gritara alguna expresión, hermanos, de encomio con esa persona que había sido victoriosa en el deporte. Pues ¿qué tenía acá esta mujer? Una corona. Y lo que da a entender, la corona está asociada con el triunfo en medio de los sufrimientos. Allí me detengo. Han pasado miles y miles de años. Nabucodonosor por 70 años tuvo en cautividad a Israel. ¿Me escuchó? Adelantándome a la historia, Hitler, este loco maniático que muchos respetan, pero quedó en la historia, maniático, engendro de Satanás, quiso haberse acabado en la Segunda Guerra Mundial a Israel y sobrevivió. Significa que esta nación tiene algo de extraordinario y de sobrenatural. ¿Qué es eso de extraño y de sobrenatural? De extraordinario y de sobrenatural. Esto que le voy a expresar a usted, que ellos en medio del sufrimiento siempre triunfan. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Un hombre, una nación, un pueblo, y no importa la cantidad que sea, con Dios de su lado son vencedores. Aún en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la devastación, se mantienen en pie. El lindo es tener a Dios de por medio. De eso habla la corona. Y dice que tenía esta corona, ¿cuántas estrellas? Dice 12 estrellas, que simboliza, o sea, el simbolismo 12 estrellas. Pero la interpretación literal son las 12 tribus de Israel. ¿Me está entendiendo por qué le digo que es Israel? Porque Israel hubo en el pasado un momento de crisis cuando se dividió en dos, hermano. Judá y el norte, Israel. Se partió en dos. Pero en el plan de Dios es una sola. Sigamos leyendo. 12 estrellas, y dice el verso 2. Y estando encinta, ¿ya lo tiene? Dice cómo estaba.
encinta. ¿Qué significa eso? Esto confirma aún más literalmente la identificación de quién estamos hablando ahorita. Dice que estaba encinta la mujer, o sea que estaba panzona, hermano. No es la mujer conmigo. Estaba panzona, estaba encinta. Pero ¿qué significa eso de que estaba encinta? Bueno, viene a ser como una metáfora. ¿Por qué? Quiero que por favor, sí texto si quiero que lo lea. Lo lee por favor. Isaías, abra su Biblia. Isaías 26, 17. Vamos a ir rápido. Isaías 26, 17. ¿Cuántos se quieren ir? Gloria a Dios, me alegra. 26, 17. Cuando tenga el texto me dice amén. Vea lo que dice la palabra de Dios ahí, la metáfora. En el verso 17. Como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Ahora busque Jeremías 4:31. Ahí cerquita está, es su vecino. Dice Jeremías 4:31, hablando de la metáfora. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, de parto, angustia, como de primeriza, voz de la hija de Sión, que lamenta y extiende sus manos, diciendo: ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. ¿Qué sacamos de conclusión de esta metáfora? Está encinta, ya está a punto de parir. Dígalo fuerte conmigo, está a punto de parir la mujer. Las mujeres no hablan nada, mano. Esto no es extraño. Ustedes no tienen por qué admirarse cuando digan: allá viene la parida. Esa es una expresión adecuada, hermanos. Que para que no les gustan. Allá viene la que acaba de tener hijos, es más educada. No, la parida viene ahí. Entonces, estaba a punto de dar luz. Pero ¿a quién estaba a punto de dar a luz? Qué interesante es esto. Durante muchos años Israel ha estado con dolores. ¿Por qué? Porque esperando la primera venida de Jesucristo. Increíblemente. Ese es lo que da a conocer. Sigamos leyendo por favor el versículo número 2 del capítulo 12. Dice: clamaba con dolores de parto. Eso significa los sufrimientos que Israel ha tenido, hermano. El clamor por dolor de parto. Los muchos sufrimientos, muchas persecuciones que ha tenido Israel. Ya a punto de nacer el Mesías. Y dice el texto 2. ¿Lo tiene abierta la Biblia? En la angustia del alumbramiento. ¿Qué clamaba en la angustia? Dice: clamaba con dolores en la angustia del alumbramiento. O sea que esta mujer ha estado sintiendo dolores en la primera venida del Señor Israel, y a causa de este dolor, que ya le di la interpretación, que es la persecución que Satanás ha desatado al traerse esa guerra ya no cósmica, sino aquí en la tierra, él está tratando de impedir. Ya Cristo vino, hermano. Ya Cristo vino. Israel ya parió. ¿Me escucha? Pero siempre está con dolores de parto Israel. ¿Por qué? Porque falta la segunda venida de Cristo. Ya Cristo vino, y lo que dice Génesis 3:15 ya se cumplió. Allí Satanás puso en el corazón de los hombres, claro, estaba en el plan predeterminado de Dios. Nada sucedió por accidente ni por casualidad. Todo estaba escrito, que así sucedería para redimir al ser humano de sus pecados. Pero el diablo estuvo ahí en medio de todo esto, lo llevó a la cruz. Ahí le estaba mordiendo el carcañal. Pero cuando él muere y resucita al tercer día, él está aplastando la cabeza. ¿Me escucharon? Le está aplastando la cabeza al diablo. Significa que ya hubo un vencedor. Y aquí viene: 40 días está con sus discípulos. El día 40 se los lleva al monte de los olivos.
en la presencia de la vista de ellos, comienza a ascender. Pero ahí hay promesa. Hay promesa, porque dos varones de vestidura blanca se acercan y dice: varones galileos, ¿qué hacéis viendo hacia el cielo? Ese mismo Jesús que ustedes están viendo ir hacia el cielo, de la misma manera volverá. Aleluya. Esa nación está con dolores. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo se divide en dos hechos importantes. Uno es el arrebatamiento, el cual esperamos nosotros. Yo no espero la segunda venida. Los cristianos verdaderos esperamos el arrebatamiento. La expresión en el griego es arpazo. Los que esperan la segunda venida se quedan en la gran tribulación, señores. En la segunda venida venimos con Él montados en caballos blancos a establecer el reino milenial. Está con dolores. Por eso es que ojo con lo que está ocurriendo en Israel. Ojo, ojo, porque todavía está con dolores. ¿Por qué? Porque las naciones árabes la están amenazando, quieren destruirla, pero nadie le toca un pelo en la cabeza a Israel, porque Dios está con ellos. Dios está con ellos. Ahorita está con dolores todavía. ¿Por qué? Porque pronto aparecerá el Hijo. Levante su mano así y diga: Él pronto viene por mí. Repítalo, pero con convicción, pues: Él pronto viene por mí. Démosle palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojos. Y si quiere levantar la mano y si quiere ponerse de pie para adorarle, adórele a Él. Usted es libre para adorarle. Quiero que todos cerremos nuestros ojitos. Yo voy a culminar ya.